Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Damián nació en Ravenna y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de convertirse en el colaborador de los papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal obispo de Ostia, encargado de muchas legaciones pontíficas en Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad y su libertad a la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta sexta semana del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis.
Después del diluvio, todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: «Edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra». Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: «Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros». Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá darle el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía:
Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos con este Evangelio, San Marcos capítulo 8, ¿verdad? San Marcos capítulo 8, que se nos presenta a un Jesús que directamente está atacando a toda clase de egoísmo, a toda clase de egoísmo. Ya este día, hoy ya cañandé a través de este evangelio, porque todo egoísmo es simplemente una forma, ¿verdad?, de considerar la salvación individual. Yo me confieso con Dios, yo hago yo, ¿verdad? Y entonces, esta es una forma maravillosa porque hay muchísimos, y por eso que hay muchas sectas, muchos protestantes, etcétera. ¿Por qué? Porque es una forma directa de buscar y hacer tu religión de acuerdo a tus intereses. Ese es el famoso, ¿verdad? Los intereses. No es tanto el diezmo de por sí, sino que algo que aquiete mi conciencia. Muchos de esos, ¿verdad?, que han robado, muchos de esos que siguen con eso. Entonces, pues claro, aquí nosotros tenemos toda nuestra religión, ¿de acuerdo? Total, Dios perdona todo, Dios, pero nunca devolviste nada. Vete, devuelve todo lo que has robado y luego ven y sígueme. Al joven rico le dice así, ¿verdad? Vete, ofrece todo, luego sígueme, o si no, saqueo. Vea, por ejemplo, diga tú, a pesar de que saqueo, la palabra saqueo quiere decir puro, un tipo así, un ladrón que estaba saqueo, ¿verdad? Pero idioma, ese saqueaje, y algunos lo toman así, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, ¿verdad? O saquea. Y bueno, queridos hermanos, miren lo que nos está diciendo aquí, el egoísmo. Esta es una forma de considerar simplemente la salvación individual, y muchos dicen mi salvador personal. No, la salvación del Mesías es justamente al pueblo, a la comunidad, donde yo tengo que responder al Señor que viene con mi conversión. Si yo no me convierto a la comunidad, si yo no me convierto a la relación de las personas, entonces, aquí no hay ninguna salvación personal. Yo me voy al infierno o me voy al cielo con ustedes, así es que dale, ayúdenme, queridos amigos. Porque aquí la salvación que ofrece el Señor es justamente para la comunidad. Y por eso que tenemos que estar preocupados. Yo recuerdo que antes, sobre todo, casi todos los juegos, esto es interesante, y ahora nomás yo reflexionando me doy cuenta, en la formación salesiana, tanto cuando era mitaí, ¿verdad?, en Concepción, en el colegio, en el Instituto San José, se mandó estaban los salesianos, los paí, ya todo finado, un hermano checoslovaco, Constantino Herbol, se mandó todos los juegos que él hacía y organizaba, y entre los mitaí y entre nosotros todos eran juegos colectivos, donde todos teníamos que ayudarnos. Ella ve, se la valea, se la acuavea, se la ayupigatevea. No, todos eran juegos colectivos. O incluso cuando hacíamos el tesoro escondido, ¿verdad? Nos íbamos por todo, impresionante. Pero eran en grupos de 10, grupos de 15. Pero yo ayuda para allá. Pesa la mitad y no hay allá. O el padre Camilo Olazar. Yo recuerdo en su tiempo, los domingos nos íbamos, ¿verdad?, ahí al Instituto San José a la misa. 1000 mitaí por lo menos estábamos, 1000 mitaí. Imagínense, los juegos colectivos. Y juegos colectivos quiere decir fútbol de salón, básquetbol, vóley, y después estos otros juegos interesantes de grupos. Por ejemplo, teníamos que tirar la piola, un grupo allá de 20, otro grupo aquí de 20, más Baimbarete o lo que sea, y así. O si no, carrera bosa, ahí 1 a 1 contra así la se va a leer. No, aquí era el grupo, y así, casi todo era. Bueno, pero esto nos da a entender, ¿verdad? Y nos hace entender que nuestra vida cristiana es una vida de relación. Nuestra humanidad de por sí es una vida de relación.
La humanidad, el hombre, siempre está en relación con el otro. Por eso es que no podemos ser pocoví, no podemos ser deshonestos, porque siempre estamos afectando a la colectividad. Si yo le estoy robando al Ministerio de Educación, entonces le estoy robando a mi pueblo, a mi gente, en su educación, que no tiene la posibilidad de educarse. Si yo le estoy robando a ese ministerio que tiene que hacer las rutas, le estoy perjudicando a mi pueblo, a mi gente, que después ahí Ferobache se vuelca su vehículo, le mato a familias, etcétera, etcétera, y así. Yo no sé si después no tenemos conciencia de eso y no nos pesa que hayamos producido un accidente porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque robamos la plata y no hay recursos para bachear o para hacer bien las rutas, porque hemos robado, y después que se te mueran la gente. No sé si tenés conciencia de eso, ¿verdad? Entonces todos tenemos que tener conciencia. Entonces Jesús aquí ataca directamente cualquier tipo de egoísmo. La persona se salva solamente cuando hay una vida de entrega a la colectividad, es decir, a los demás. La vida cristiana es una vida de entrega. Así que, queridos hermanos, Coñande Yarañe, el Oguruañande en este Evangelio de San Marcos nos invita a todos a despojarnos de todo egoísmo, a salir de nuestros egoísmos y sobre todo a entender el bien que vamos a hacer en la medida en que nosotros ponemos ese granito de arena que nos corresponde y que Dios nos dio como cualidad para que hagamos que la sociedad, que la comunidad, que la familia vaya adelante. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sepa llevar la cruz de cada día y enseñe con valentía la fuerza del Evangelio. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que sean siempre los discípulos misioneros que llevan al reino de Dios a los hombres. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria, equitativa y con justicia social. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento
de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos